Las películas y libros de asesinos han formado parte de la historia del cine a lo largo de los últimos años, dando protagonismo, o al menos relatando con cierta profundidad, el cómo un determinado psicópata actúa y asesina sistemáticamente a sus presas. Algunas de estas películas han buscado explorar la causalidad detrás de estos crímenes, alegando que existe una razón lógica por la cual el asesino se ve obligado a realizar sus infames actos, sin excusar el horrible delito. Sin embargo, hay ciertos ejemplos en los que el asesino, dejando atrás toda lógica aplicable, actúa por pura maldad y con el único propósito de ver arder el mundo. Cabe destacar que la gran mayoría se tratan de películas cuyo argumento es, en su totalidad, obra de la imaginación del escritor, pero en la realidad existen ciertos casos cuyas historias perturbarían hasta el mismísimo Stephen King. Herman Weston Maggot, alias J.J. Holmes, fue un estafador, torturador y asesino estadounidense que operó en varias partes del país. Desde temprana edad, Holmes ya mostraba cierta inclinación hacia la muerte, disfrutando al causarle dolor a animales o abusando incluso de otros niños. En la adultez, Holmes gozaba de un gran atractivo físico y de una gran carisma que usó para seducir sistemáticamente a mujeres adineradas y aprovecharse de ellas. Se graduó en medicina gracias al crédito de una de sus víctimas y posteriormente se mudó a Chicago, donde sedució a una viuda que había heredado una gran fortuna y que luego desapareció misteriosamente. Durante su estancia en esta ciudad, adoptó el alias con el que se le conocería a partir de ahora, Henry Howard Holmes o J.J. Holmes, con el que continuó estafando a varias compañías de seguro y a más mujeres adineradas. Con el tiempo consiguió hacerse con el suficiente dinero como para comprar un solar, sobre el que construyó su hotel en el que cometió innumerables asesinatos y torturas. Este hotel fue especialmente diseñado con trampas, laberintos y sótanos. Los crímenes que se desarrollaban en las instalaciones de este hotel eran verdaderamente espeluznantes e iban desde habitaciones con conductos de gas en los que podía asfixiar a sus víctimas hasta realizar autopsia a personas vivas en su sótano. Eventualmente, Holmes perdió todas sus fuentes de beneficio y tuvo que moverse a Texas para continuar estafando y matando. Durante una investigación se descubrió que este asesino estuvo detrás de más de 200 muertes. Sin embargo, en el juicio, él solo admitió ser partícipe de 27. Tras varios días de juicio, fue condenado a muerte en la horca. Cegado por la ira y con la soga al cuello, lanzó una maldición a todas aquellas personas que estuvieron detrás de su detención. Aunque pueda parecer una simple muestra de resentimiento contra aquellos que le habían quitado la oportunidad de seguir con sus crímenes, lo cierto es que, tras su ejecución, ciertos testigos del juicio en su contra murieron por enfermedades y en extrañas circunstancias. Y uno de los guardias que vigilaba su celda durante su estancia en prisión se suicidó. Algunos afirman que en realidad nunca murió y que se trataba de otra de sus estratagemas, pero lo cierto es que nunca lo sabremos. La historia de esta pareja de asesinos es un tanto perturbadora, no tanto por los asesinatos en sí, sino por la motivación de los mismos y por las características de los perpetradores. Fred West era hijo de una familia de agricultores en una zona rural de Inglaterra. Su infancia se vio marcada por los continuos abusos sexuales de su madre hacia él y los de su padre hacia sus hermanas. Con tan solo 15 años decidió abandonar ese problemático hogar y empezar a buscarse la vida en Gloucester. Existen multitud de fuentes que indican que Fred West asesinó por accidente a una niña durante su trabajo, aunque hay varias versiones del cómo sucedió dicho accidente. Sin embargo, este hecho fue totalmente accidentado, algo que no podría decirse de los que sucederían en los años posteriores. A lo largo de dichos años, Fred fue encarcelado por abusar de una menor y por un robo. Posteriormente se casó con su primera mujer, Rena Castello, y tuvo una hija, en adición a la que tenía su mujer. Mientras aún seguía casado, conoció a la que sería su compañera, Rosemary Lett, que en ese entonces era menor de edad. Los años pasaron y decidieron dar un paso adelante y casarse, para vivir juntos en una casa, lugar que, para la desgracia de muchos, se convertiría en un antro de perversión y tortura, perpetrado por el ya matrimonio West. Secuestraban y torturaban a mujeres con diversos castigos sexuales, para después asesinarlas y enterrarlas en el patio de la casa. Pero la barbarie no acababa ahí, sino que conforme avanzaba el tiempo, los West tuvieron a Heather, una hija que fue abusada por Fred con tan solo 8 años de edad.
No obstante, pasaron 20 años sin que la policía recibiera ni una sola denuncia por sus actos. Sin embargo, la cosa cambió radicalmente cuando Heather, en confianza, le reveló a una amiga el horrible trato que sufría por parte de sus padres. Un hecho que ocasionó que estos fueran denunciados y que la policía investigara su jardín, donde encontró huesos de algunas víctimas de este terrible matrimonio. Fred West fue encarcelado y poco después se suicidó en su celda, mientras que Rosemary sigue cumpliendo su condena a muerte en prisión. David Berkowitz, el hijo de Sam. La historia de este asesino es ciertamente extraña, y aún hoy en día se sigue investigando pese a haber pasado casi 50 años desde su detención. Nacido con el nombre de Richard David Falco, David Berkowitz fue un asesino en serie que actuó en Nueva York en la década de los 70. Se le conocía como el asesino del calibre 44 debido al tipo de revólver que usaba en todos y cada uno de sus crímenes, salvo en ciertos casos en los que apuñalaba, y también se le conocía como el hijo de Sam. Y no precisamente porque su padre se llamara Sam, sino porque cuando ya se le pudo capturar, Berkowitz afirmaba que el perro labrador de su vecino, cuyo nombre era Harvey, había sido poseído por un demonio llamado Sam, y este le ordenaba sistemáticamente a matar a mujeres jóvenes. Hasta ese instante, cualquiera pensaría que se trataría de un loco más con acceso a armas, como viene siendo usual en los Estados Unidos. Sin embargo, diferentes testigos que sobrevivieron describían a su atacante de diferentes formas, creando cada vez un perfil físico diferente. De esta forma, se llegó a pensar que el asesino, conocido como el hijo de Sam, era en realidad un grupo de gente. A esto se le suma el testimonio del propio asesino del calibre 44, que dijo: hay otros hijos por ahí, que Dios ayuda al mundo, incentivando aún más la teoría de que habían más personas asesinando a diestro y siniestro, siguiendo las terribles órdenes de un perro.